Bienvenidos a esta nueva masterclass de Argentina Programa. Mi nombre es Ivana Soledad Rojas Córsico, soy ingeniera en sistemas de información y profesora de informática. En esta nueva masterclass, que corresponde al módulo 3, nos introduciremos en el mundo de Angular. Analizaremos conceptos básicos tales como la arquitectura, los módulos, los componentes, el sistema de data binding, servicios, entre otros. Para introducir estos conceptos, partiremos de la maqueta realizada en el módulo anterior, la cual intentaremos llevar a cabo a través de un proyecto en Angular. Angular es una plataforma de código abierto construido sobre TypeScript para crear aplicaciones de una sola página, las conocidas como Single Page Application. A diferencia de las aplicaciones web tradicionales que contienen muchas páginas web, las SPA muestran todo el contenido en una única página web, el index.html. Esto evita recargar el navegador, lo que consecuentemente beneficia a la performance de la aplicación. Las aplicaciones SPA consisten entonces en un único documento HTML y muchas vistas, por lo que podemos pensar que estas vistas están compuestas por componentes, los cuales van a controlar y definir lo que se va a mostrar en pantalla. Entonces, para comenzar, analizaremos brevemente la arquitectura que nos propone Angular. Como podemos observar en la imagen, toda aplicación de Angular está compuesta por módulos y componentes, siendo obligatorio un módulo y un componente al menos. Como puedes observar, además de los módulos y los componentes, tenemos los servicios, que van a ser los que van a ser consumidos por los componentes. Pero esto lo veremos más en detalle en la medida que avancemos en el proyecto que vamos a trabajar. Vamos al ejemplo. Vamos a arrancar con un proyecto de Angular previamente creado. Recuerden que el comando que debemos utilizar para crear un proyecto de Angular es ng-new y el nombre del proyecto. En este caso yo lo llamé intiapp, eso es lo que hice previamente. Y también corrí el comando ngserver desde la terminal de Visual Studio Code. Con eso ya puedo ver en mi browser la aplicación de Angular funcionando correctamente. Antes de empezar a trabajar en el proyecto y tratar de llevar esa maqueta que habíamos realizado previamente a un proyecto de Angular, vamos a analizar algunos conceptos que vimos previamente. En primer lugar, habíamos hablado que las aplicaciones de Angular son aplicaciones SPA, es decir, que contienen una única página web, en este caso el index.html, que lo podemos observar dentro de nuestro repositorio raíz, dentro de la carpeta src. ¿Sí? Si observamos el documento, podemos ver que no hay diferencia con los documentos web que nosotros conocemos, es decir, su estructura es igual, tiene un encabezado y un cuerpo. Ahora, acá tenemos la diferencia en relación al cuerpo. Nosotros acá estamos observando un montón de cosas que acá no se ven referenciadas las etiquetas. Justamente lo único que estamos viendo es una etiqueta que se llama app root y que podríamos pensar que esa etiqueta sería un componente que va a contener todo este contenido que podemos ver acá. Y de hecho es un componente. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, la arquitectura que nos propone Angular se basa en bloques de construcción y estos bloques son los componentes. Pero, ¿dónde tenemos acá en Angular este componente? Bueno, si nosotros vamos a nuestra carpeta de aplicación, vamos a observar 4 archivos que hacen al componente. Recordemos que los componentes son los que controlan y definen lo que se muestra en pantalla. Analicemos cada uno de los archivos que componen este componente, en este caso el app component. En primer lugar, vamos a analizar el archivo .html, que es el template o la vista.
Básicamente este archivo, como podemos observar, luce como si fuera un HTML regular con las etiquetas que nosotros ya conocemos, excepto que podría tener en algún caso alguna sintaxis que sea propia de Angular, como veremos más adelante. Pero inicialmente ya podemos identificar acá a través de la etiqueta span el mensaje de bienvenida. Vamos a modificarlo a ver qué sucede. Como podemos observar, la vista fue reflejada efectivamente. Vamos al siguiente archivo, tanto el de la vista como el de el archivo .ts son los más importantes y los que no pueden faltar a la hora de definir un componente. El archivo TS no es más que una clase, como el resto de los artefactos de Angular. La diferencia es que este está decorado por la palabra component seguida de el arroba y a continuación especifica todo lo que tiene que ver con la metadata de este componente. Es decir, que va a definir al componente identificando la clase y su metadata. La metadata de un componente le dice a Angular dónde obtener los bloques de construcción que necesita para crear y presentar ese componente y su respectiva vista. Por eso podemos observar que tenemos, por un lado se define el selector, que sería el nombre de la etiqueta, es decir, por la cual después nosotros la vamos a referenciar en nuestro HTML. Observemos acá en el index HTML que la etiqueta es app root. Ese es el selector, que lo tenemos definido aquí. ¿Sí? Si yo acá le cambiara y le pusiera otro valor, debería también modificar el index.html. Después, bueno, tenemos específicamente el template, que va a ser la vista, y los estilos si los hubiera. Los estilos, acá me interesa hacer alguna salvedad. Este archivo de estilos va a tener los estilos propios de ese componente, no los estilos de la aplicación. Si yo quisiera configurar estilos generales para la aplicación, debería configurarlos en este archivo que se llama styles.css. Por último, habíamos estado hablando previamente que todos estos componentes debían estar agrupados en módulos. Veamos dónde tenemos el módulo que nos provee Angular. Angular nos provee un módulo inicial que se llama appmodule.ts, podríamos pensar que es el módulo raíz, aunque podríamos crear más módulos. ¿Bien? Los módulos, además de permitirnos agrupar los componentes de acuerdo a algún criterio, que obviamente va a tener que ver con el proyecto en sí en el cual estemos trabajando, proporcionan un contexto de compilación para cada uno de los componentes que van a hacer a la página. Es decir, que son muy importantes. Veamos la anatomía del módulo. Como podemos ver, al igual que los componentes, es una clase, lo único que va a estar decorada en este caso por el decorador ngModule. ngModule es el decorador que va a permitir, le va a decir, por así decirlo, a Angular dónde están los bloques que necesita para su construcción. ¿Sí? Por ejemplo, cuáles son los bloques que necesitan importar, la declaración de bloques o, mejor dicho, de componentes o artefactos que se van a incluir en el módulo. Después los proveedores, en el caso de que se requiera consumir algún servicio, esto lo vamos a ver más adelante, y Bootstrap sería el último de los casos, va a especificar el módulo raíz, en este caso app component, que es el único que tenemos por ahora en la aplicación. Bien, vamos a partir entonces de nuestra maqueta, que está compuesta por dos archivos, en este caso el index.html con sus correspondientes estilos. Si lo vemos en el browser podemos observar el resultado final y la idea o el desafío que tenemos ahora es llevar esta maqueta a nuestra aplicación de Angular. Inicialmente lo que vamos a hacer es llevarla todo el contenido, en este caso del index.html, a
ese primer componente que nos provee Angular. Después vamos a ver cómo dividirla y trabajar más componentes, pero inicialmente vamos a intentar de que pueda verse así como la estamos viendo ahora, pero en nuestro proyecto de Angular. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, acá tenemos el index HTML. Recordemos que el body es el contenido que va a ir a parar a ese componente inicial. En nuestro caso, el app component. Entonces, lo único que tenemos que hacer es copiar el código. Vamos a probar pegarlo en nuestra aplicación de Angular. Vamos a ir acá, vamos a buscar el componente recordemos que es la vista, porque estamos hablando de HTML, entonces vamos a ir a el archivo .html del componente. Voy a borrar todo esto que habíamos estado analizando previamente. Si ustedes observan, acá debería borrarse el contenido porque efectivamente lo que se está mostrando es el contenido de este componente y vamos a pegar lo que acabamos de copiar de nuestra maqueta. Como podemos observar, ya tenemos el contenido, pero bueno, le está faltando todo lo que tiene que ver con estilos. Entonces vamos a volver a nuestra maqueta. Acá tenemos nuestro archivo de estilos, lo vamos a copiar y lo vamos a llevar a nuestro proyecto de Angular. Pero no lo voy a pegar en el archivo CSS del componente, puesto que mi intención es después distribuir en componentes lo que tenemos ahora como contenido de toda la página web, ¿no? En ese primer componente. Es decir, que eso van a ser estilos generales de nuestra página. Entonces lo vamos a pegar acá en este archivo que se llama styles.css. Lo vamos a pegar ahí y como podemos observar ya podemos ver los cambios en nuestra aplicación. Bien, pero vamos a ver qué teníamos antes. Nos están faltando los iconos y algunas otras dependencias como podemos ver acá Bootstrap para, por ejemplo, los estilos de los botones seguramente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener que volver a nuestra maqueta y analizar cuáles otras dependencias, además de las configuraciones de estilos, se requieren. Entonces voy a venir acá a mi archivo, vamos a ir al index y vamos a ver que en el encabezado tenemos dos dependencias. Tenemos una dependencia que tiene que ver con Font Our Zone, que es una librería de iconos, y por otro lado tenemos el framework de Bootstrap, la versión 5. Recordemos que Bootstrap, la versión 5, necesita un link para el archivo de CSS, que acá lo podemos ver, bootstrap.min.css, y también necesita enlazar el archivo de JavaScript, que se llama bootstrap.bundles.min.js. Vamos a iniciar con el de Font Open Source. Vamos a copiar y pegar y simplemente lo que vamos a hacer, voy a ir a mi proyecto, voy a ir a mi archivo index.html y en el encabezado, como todas las etiquetas CSS, vamos a agregar el Font Our Zone. Y ya podemos observar que los iconos ya se pueden ver. Y me está faltando Bootstrap. Para ello vamos a utilizar el gestor de paquetes npm para instalarlo, aunque podríamos linkearlo acá directamente también. Vamos a abrir una nueva terminal para dejar que siga corriendo y siga compilando y vamos a hacer una instalación. npm install y vamos a instalar Bootstrap. Este caso lo que va a hacer es traerme la última versión de Bootstrap, que recordemos que es la 5. Una vez que se ha instalado, si observamos acá no hubo cambios, de hecho voy a refrescar y no hay cambios. ¿Por qué? Porque me está faltando referenciar los archivos, tanto el archivo CSS que nombré previamente como el archivo de JavaScript. Entonces para eso lo que tengo que hacer es ir a AngularJSON y configurarlos. Previamente observen que se modificaron los archivos package.json justamente para agregar la dependencia con Bootstrap. Vamos a ir entonces a la configuración de mi proyecto de AngularJSON. Vamos a ir a buscar el tag de compilación, que acá lo podemos observar,
Y acá podemos ver, tenemos dos tags anidados, el de style y el de script. Una vez que configuramos ambos archivos, tenemos que parar el servidor y volver a levantarlo. Así que si todo está bien, deberíamos poder ver los cambios en nuestra aplicación. Perfecto, está tomando los cambios, así que ya podemos ver la página específicamente igual que como la teníamos en nuestra maqueta, pero ahora dentro de nuestro proyecto de Angular. Bien, ya tenemos entonces toda nuestra plantilla o nuestra maqueta disponible y distribuida en por lo menos un componente en nuestro proyecto de Angular. El siguiente paso consiste en empezar a pensar esa aplicación que se construya a partir de componentes, por lo cual no sería correcto que tuviéramos todo en un mismo componente como lo tenemos en este momento. Entonces va a depender por ahí el proyecto cómo vamos a configurar o cómo vamos a definir esos componentes que van a ser esas partes de nuestra página web que se van a mostrar. Entonces, de acuerdo a nuestro ejemplo, fácilmente podríamos pensar que cada una de estas secciones, por ejemplo, podríamos pensar en esta sección principal, que podríamos ser el encabezado, la sección acerca de experiencia y educación, cada uno de estos podríamos distribuirlos en componentes. Entonces vamos a hacer eso, vamos a crear un componente por cada una de estas secciones. Para eso vamos a abrir nuestro terminal para dejar corriendo la aplicación y vamos a ejecutar un comando que nos provee Angular CLI, el cual nos va a generar de manera automática los componentes. Para eso vamos a escribir primero en G, después viene G de generar y después C de componente. Y después viene el nombre del componente. Este sería el abreviado porque yo podría poner como comando en G generate component y después el nombre del componente, pero lo vamos a hacer abreviado. Yo para que me quede prolija mi carpeta de aplicación, voy a crear una carpeta que se va a llamar componentes y ahí voy a crear mi primer componente. En este caso, pensemos que va a ser esta primera parte, el encabezado. Encabezado de mi portfolio. Vamos a presionar Enter y Angular automáticamente me va a crear esos 4 archivos que habíamos visto previamente que conformaban un componente. Correr un poquito así lo podemos ver. Ahí tenemos la vista y el archivo TS. ¿Qué va a contener la vista de este componente encabezado? Y es esto que tenemos acá, que lo tengo en el componente principal. Entonces voy a venir acá y lo voy a copiar. Voy a copiar esa primera sección y van a ver que acaba de desaparecer, debería desaparecer porque ya no está más. Acuérdense que lo que estamos viendo acá es el componente principal. Y me voy a llevar ese código a mi nuevo componente, que es donde vamos a tener todos los datos del encabezado, los datos principales. Bien. Pero todavía no se ve acá. ¿Por qué no se ve? Y porque en ningún lado yo le estoy especificando en el componente principal dónde mostrar este componente hijo. Y este sería como componente padre, componente hijo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Voy a venir a mi archivo TS y tengo que identificar cuál es el selector con el que se ha creado. Por lo general siempre va a ser app- y el nombre del componente. Aunque recuerden que esto podrían cambiarlo, pero yo les aconsejo que lo dejen como está. Me voy a ir acá a mi app component, al HTML, y voy a agregar la etiqueta de este nuevo componente. Y ahora sí deberíamos poder verlo reflejado. De hecho, ya lo podemos ver. Lo mismo vamos a hacer con el resto de los componentes. Por ejemplo, yo voy a hacer uno más, el resto voy a cortar la grabación y después seguimos. Voy a hacer este, bien, vamos a ir de nuevo, acá vamos a crear otro componente, también lo vamos a poner en la carpeta de componentes, vamos a poner en esa carpeta todos los componentes que estamos creando. Ahora podemos ver que tenemos una carpeta por cada componente. Bien, me voy a ir a mi componente principal y voy a tomar este pedacito de código que va a corresponder a ese componente, que ahora va a desaparecer de acá.
y me voy a ir al template de mi nuevo componente y lo vamos a crear. Tampoco se va a mostrar hasta tanto yo no especifique acá la etiqueta. Como podemos ver, ahora está refrescando, ahí ya está mostrando todo perfecto. Una cosa interesante que no les comenté antes, acuérdense que nosotros estamos creando componentes y estos componentes hemos dicho que tienen que estar agrupados en módulos. Si vamos a nuestro módulo, vamos a ver que cuando nosotros ejecutamos el comando para generar el componente, de manera automática me les agrega las declaraciones de este módulo, ¿sí? Que contiene, no solo contiene el app component, sino que ahora además contiene el componente de encabezado y el componente acerca de. También agrega las importaciones pertinentes y demás. Bien, es importante que lo tengamos en cuenta porque si por ahí nosotros creamos de manera manual estos archivos, tenemos que recordar que tienen que estar contenidos dentro de algún módulo, por lo cual si no están, podríamos tener problemas de compilación. Bien, voy a detener entonces la grabación, voy a crear el resto de los componentes. Bien, ya tenemos nuestros componentes separados de acuerdo a las secciones como habíamos definido previamente. El siguiente paso consiste en obtener los datos, porque si nosotros nos ponemos a observar, los datos están hardcodeados en los HTML. La idea sería que la aplicación sea dinámica y que pueda obtener los datos. Para eso, Angular nos provee un nuevo artefacto que son los servicios. Los servicios no son más que proveedores de datos que van a mantener la lógica de acceso y la operatoria relacionada a ello. Los componentes los van a consumir, pero van a delegar la responsabilidad del acceso a los datos y la operatoria. Esta es propia de los servicios. ¿Cómo creamos un servicio en Angular? Entonces voy a limpiar acá para que se pueda ver bien. El comando que podemos utilizar de Angular CLI es ng, g de generar y s de generar servicio. Después vamos a, bueno, yo lo voy a crear en una carpeta que la voy a titular servicios y voy a poner mi primer servicio. La idea es, voy a tener un único servicio que va a obtener los datos completos de todo el portfolio, el cual después ese servicio será consumido por todos los componentes y cada componente obtendrá los datos que necesita para popular los datos, ¿sí? Entonces vamos a poner entonces servicios, le voy a poner como nombre portfolio, porque serían los datos del portfolio. Presionar Enter y vamos a ver qué sucede. Acá como podemos ver ya se crearon dos archivos que los podemos encontrar en esta carpeta de servicios. Uno corresponde a las pruebas unitarias y este particularmente es el TS que corresponde al servicio. Como podemos ver y como cualquier otro de los artefactos que nos provee Angular, también es una clase, nada más que en este caso está decorado por la palabra inyectable. ¿Qué quiere decir el inyectable? ¿Sí? Básicamente va a permitir que este servicio sea de alguna manera inyectado en los componentes. Los componentes son los que finalmente lo van a consumir. Bien, entonces vamos a crearle un método muy sencillo que va a ser obtener datos, aunque por ahora no esté haciendo nada, pero para ver cómo podemos hacer esto de inyectar los servicios. Vamos a directamente nada más que escribir en la consola, a poner el servicio portfolio está corriendo, como para estar seguros si esto está funcionando o no. Después ahora ya le vamos a agregar el resto de los datos. Entonces yo ya tengo mi servicio que va a permitir acceder a los datos. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero cómo lo inyecto en los componentes o cómo los componentes pueden consumir este servicio. Puedo ir a mi componente, vamos a arrancar con el de encabezado y en mi archivo TS, ¿sí? En el constructor le voy a inyectar el servicio. Bien, acá
Acá vamos a agregar la referencia. ¿Corto? Perfecto. Ya lo podemos utilizar. De esta manera inyectamos el servicio en el componente. Después nosotros podemos acceder, en este caso lo voy a acceder desde el ng-init, podríamos usarlo cuando nosotros querramos, ¿no? Entonces vamos a poner datos portfolio y voy a acceder así, fíjense que yo ya puedo acceder a los métodos, propiedades o lo que sea que yo defina, porque acuérdense que no deja de ser una clase. Para evaluarlo vamos a inspeccionar el código, vamos a ir a ver a la consola y acá podemos ver que efectivamente el método se está invocando al iniciar el componente, en este caso de encabezado. Hasta ahora hemos visto qué es un servicio y cómo inyectarlo en un componente, pero ¿cómo accedemos a los datos? Existen diferentes formas de acceder a los datos, sin embargo, una de las más populares es a través de las llamadas HTTP. Las mismas sirven para enviar y recibir datos desde el servidor. Para esto, Angular nos provee un módulo que es el HTTP Client, que ya vamos a ver cómo trabajar con él. Estas peticiones HTTP son las que nos van a permitir intercambiar información con el servidor web y permiten básicamente algunos métodos. Los métodos disponibles para las peticiones HTTP son el método GET, que permite recuperar los recursos del servidor, es decir, los datos. Si la respuesta es positiva, este caso, el método nos va a devolver el recurso en algún formato, que puede ser XML, JSON u otro. De lo contrario, si la respuesta es negativa, nos devolverá un 404, que quiere decir que el recurso no fue encontrado, o un 400, que sería como que hay algún error en el request. El segundo método de las peticiones HTTP es el método POST. Este método permite crear o ejecutar acciones sobre los recursos del servidor. Generalmente se utiliza este método cuando se envían datos de un formulario al servidor. Si la respuesta es positiva, el método POST nos va a devolver un 201, que quiere decir que ha sido creado el recurso. Después tenemos otro método, que es el método put, que el mismo va a permitir modificar los recursos del servidor, aunque también es posible crearlos a través de este método. Si la respuesta es positiva, al igual que el método post, nos va a devolver un 201 o, en su caso, un 204 cuando no hay una respuesta. Por último, tenemos el método delete, que permite eliminar los recursos del servidor. Si la respuesta es positiva, el método delete devuelve un 200 junto con el cuerpo, o sea, con un body response, o un 204 sin el body. Bien, ya con nuestro proyecto, la idea ahora es implementar en nuestros servicios las llamadas HTTP. ¿Para qué? Para obtener los recursos del servidor. En este caso, nos interesan todos los datos del portfolio para poder completar los datos en nuestros componentes y no queden hardcodeados, haciendo de esta manera nuestra aplicación dinámica. Para eso vamos a importar nuestro módulo HTTP Client y también vamos a especificarlo aquí. Bien, entonces ya podemos utilizarlo. Ahora vamos a trabajar nuestro servicio para poder hacer estas peticiones HTTP. Como nosotros queremos obtener los datos, el método HTTP que vamos a estar utilizando es el método GET, que recordemos que es el que me va a permitir acceder a los recursos del servidor. Para eso, lo primero que tengo que hacer es inyectar en mi servicio, acuérdense que cuando hablamos de inyectar siempre es en el constructor, el módulo de HTTP Client. ¿Bien? Porque obviamente para hacer las peticiones vamos a necesitar otro módulo que también vamos a necesitar, o otra clase que también vamos a necesitar, son los observables. Los observables no son más que una colección de futuros eventos a los que nos vamos a suscribir y luego nos llegarán de forma asíncrona. Por lo que
como vamos a depender ahora de un servidor y no queremos detener la aplicación en ese momento, vamos a definir este método como observable, de manera de que los componentes que los consuman puedan suscribirse para esperar la respuesta. Para ello vamos a definir este método o esta función como observable. Y obviamente tiene que retornar un observable, por eso acá me está un error. Vamos a poner this http, vamos a llamar al método get que me va a devolver un JSON, ¿sí? Que ahora vamos a definir. La idea es que acá escribamos una URL por la cual nos vamos a comunicar y vamos a enviar un request y vamos a obtener los datos. Pero nosotros vamos a hacer que este get devuelva los datos de un JSON. Entonces, acá en Assert me voy a crear una nueva carpeta que le voy a poner data. Dentro de esa carpeta voy a crear un archivo data.json a fines de hacer la prueba para que podamos evaluarlo. Traer mi JSON que lo tengo que copiar y lo vamos a pegar. Una cosa interesante por ahí que podrían analizar para estar seguros de que si esos JSON están bien escritos, podemos utilizar que es JSON lint, de la cual es un validador de JSON básicamente. Escribimos nuestro JSON y acá hacemos clic en validar y si todo está perfecto, me especifica que está válido. Y si no, me va a marcar dónde podría tener los errores. Eso está bueno como validación, como para verificar, por ejemplo, si estamos mandando en un buen formato el JSON al servidor o si lo estamos recibiendo en un formato válido. Bien, entonces acá tengo mi JSON. Lo que voy a hacer ahora es en el método get, voy a escribir el path donde tengo ese archivo que acabo de crear. ¿Y qué va a pasar ahora en el componente? Yo ahora debería suscribirme. ¿Sí? Suscribirme a este, porque ahora sí que es un observable. ¿Sí? Y bueno, voy a decir que cuando obtenga la data, voy a usar una función de flecha y cuando obtenga la data, inicialmente la vamos a mandar a la consola, a ver qué está llegando y a ver si podemos ver los datos que efectivamente deberían obtenerse a partir de ese archivo que acabo de crear. Vamos a inspeccionar el código. Vamos a ir a la consola a ver cómo está llegando los datos. Acá lo podemos ver, está llegando como un objeto de JavaScript. Acá tenemos la compañía, la imagen, acá está el nombre, la posición. Bueno, efectivamente los datos sí que están llegando a el componente de encabezado. Bien, en este momento ahora sí que tenemos los datos en nuestro componente, es decir, nuestro componente puede acceder a los datos. Ahora tenemos que ver cómo enlazar de alguna manera o cómo mostrar los datos que obtenemos del servicio en nuestro componente para que no queden hardcodeados. Para eso, Angular introduce el concepto de data binding, el cual nos permite insertar y actualizar valores en el HTML de una manera muy sencilla. Angular nos provee 4 formas de data binding. Una primera forma es la forma de interpolación, que es la que vamos a estar usando nosotros ahora. La interpolación es un mecanismo que nos provee Angular a fin de sustituir una expresión por un valor de cadena en el template, es decir, en la vista. De esta manera permite el flujo de datos desde el componente, es decir, desde el archivo TS, hacia el DOM, que sería el template. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a definir acá una variable que la vamos a llamar mi portfolio y vamos a especificar que es de tipo any, es decir, cualquier cosa. Sabemos que esto nos está trayendo un objeto, así que nosotros vamos a poder leer ese objeto sin ninguna dificultad. Dejar esto acá y a continuación vamos a asignar a esa variable que acabamos de definir previamente, le vamos a asignar el valor que obtuvimos. Me olvidé de poner el this previamente y ahora
¿Cómo vamos a hacer el enlace? Para eso vamos a ir a el encabezado, en este caso a lo que es el HTML, y vamos a ver los datos. Deberíamos obtener de los datos el nombre, el lugar de nacimiento, bueno, acá lo podemos ver. Pero previamente tenemos que ver cómo estaba el JSON para entender ese objeto. En assert tenemos el data y acá tenemos, entonces, está como name, después tenemos la posición. ¿Qué más podemos observar acá? La ubicación. Bueno, inicialmente trabajemos con esos tres. Entonces me voy a ir a mi template. Para especificar la interpolación vamos a definirla con doble llave. Entonces vamos a poner mi portfolio y vamos a acceder en este caso al name, al nombre. Pues acá hacemos lo mismo. Como es un objeto podemos navegarlo de esta manera. Eso es lo bueno que tiene trabajar también con JSON. Ahora vamos con la posición. Bien, como podemos observar, ahora sí está trayendo los datos porque recordemos que inicialmente no decía informático, sino decía informático en el CONICET o algo así. Ahora está tomando los datos efectivamente que está trayendo de ese JSON, que de hecho acá los podemos ver. El name es Manuel Sadowski, la posición es informático, podríamos modificarlo acá para que veamos que sí, y lo está tomando, ahí lo podemos ver. Y bueno, ahí tenemos todo el resto de los datos. De esa manera, esta es una de las formas de completar. Por otro lado, podemos observar acá que tenemos las imágenes. Las imágenes, en realidad, si observamos, están dadas, en este caso a través de la etiqueta IMG, con su atributo src. Es decir, que no podríamos trabajar con el data binding de interpolación, porque este sirve únicamente para valores de cadena en el template que sean de solo lectura, y no para atributos. En ese caso tenemos que utilizar otro data binding que es el property binding. Este también es desde el componente hacia el DOM, pero nos va a permitir asignar valores a las propiedades de los elementos HTML y o las directivas presentes también en el template. El property binding se utiliza generalmente cuando deseamos modificar de manera dinámica los atributos, como en este caso, clases, estilos y demás propiedades de un elemento HTML. Por ejemplo, en este caso, que tenemos nosotros las URLs. Tenemos acá la URL donde estamos obteniendo la imagen de fondo y la URL de la imagen de Manuel en este caso. ¿Cómo se trabaja el property binding? Directamente se escribe el atributo entre corchetes, ¿sí? Ya no es entre llaves, sino que es entre corchetes, y el valor va a ir entre comillas, que bueno, nosotros lo tenemos en este objeto que estamos trabajando, se llama mi portfolio, punto, y vamos a ver si esto se dibuja o no. Y lo mismo vamos a hacer con este otro. Acá evidentemente hay un error. A ver el TS, no está marcando ningún error ahora, vamos a revisar. Probablemente se rompió, vamos a bajar el servicio y lo vamos a... Bien, en este caso ya podemos observar que efectivamente el data binding está funcionando. Ya terminó de compilar, compiló bien, a veces se rompe mientras por ahí estamos escribiendo y deja de compilar, es cuestión de bajarlo y volver a levantarlo como hice recién. Pero acá podemos ver que sí que está funcionando. Estamos trayendo los datos y los estamos completando en este caso en el componente de encabezado. Utilizamos dos tipos de data binding, en este caso el de interpolación y el de property binding, como vimos previamente. Pero ¿qué pasa en este caso si vamos acá? Podríamos tener una lista de experiencias y una lista de educación. De hecho, si vamos al JSON que tenemos previamente definido, podemos ver que tenemos un tag de experiencia que tiene un array, que bueno, en este caso solo tiene un solo registro,
Pero en el caso de educación podemos observar que tenemos tres, que son estos tres que aparecen acá. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo podría tomar estos datos y mostrarlos en una lista? Seguramente esto es una lista. A ver, vamos a ver nuestro componente de experiencias y educación. Acá voy a dar esto, así lo podemos observar. Tenemos, bueno, acá una lista para lo que es experiencia y acá tenemos otra lista para lo que es educación. Y si nosotros observamos la idea, por ahí lo mejor sería que esto se pudiera autocompletar de manera automática en función de los registros que yo tengo o de los registros que yo obtengo del backend. Para eso, Angular nos ofrece las directivas. Las directivas no son más que comandos que provee Angular y que se pueden asignar a cualquier etiqueta por medio de atributos y permiten, evidentemente, también manipular el DOM. Cuando se ejecuta la aplicación de Angular, existe un compilador que se encarga de recorrer el documento y localizar las directivas para ejecutar los comportamientos que se especifican en las mismas. Angular trae muchas directivas, pero vamos a hablar un poquito acá de las directivas estructurales. Por un lado tenemos la ngIf y la ngFor. Acá prácticamente podríamos utilizar la directiva de ngFor. Esa directiva nos va a permitir recorrer cada uno de los elementos que tenemos en el array, en este caso en JSON, y mostrar los datos en la lista, por lo cual vamos a necesitar solamente un list item, por lo cual los otros se supone que van a ir de manera automática, así que los vamos a borrar. Acá me queda un solo ítem y lo que tengo que hacer ahora es especificar en el ítem que esto va a recorrerse. Pero antes de recorrerlo, debo accederle a los datos. Para eso, debo inyectar en mi componente el servicio. Y voy a crear una variable que en este caso vamos a completar la educación, así que le vamos a llamar educa- educación o como any. Y acá vamos a poner data.education, que es como aparecía el tag que habíamos visto previamente. Después, ahora sí, podemos empezar a recorrer. Entonces vamos a poner ngFor, igual vamos a definir una variable que se va a llamar educación. Ahora sí, vamos a usar la interpolación de la misma manera que lo habíamos usado antes. Vemos cómo ya se van completando los datos. Ya están los datos. Lo que sí está en todos lados es de la misma eh, URL para la imagen. Lo tenemos que utilizar property binding y de esta manera
Acá se rompió, se suele romper, es cuestión de bajar el servicio y volverlo a correr. Bien, como podemos observar, ahora sí se están obteniendo los datos específicamente de nuestro JSON y se está completando la lista en función de los datos que se reciben, en este caso del servicio. Bueno, hasta acá llegamos con esta masterclass. Espero que les haya servido y les permita seguir aprendiendo.